Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos otra vez más a otro estudio bíblico de la Escuela Dominical. El estudio bíblico de este día va a ser el número 17, que se titula Responsabilidades del Ministerio. La base bíblica se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 13. Los tres objetivos de la clase son: primero, conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Número 2, sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano. Número 3, contar con una guía para descubrir y seleccionar a los líderes en la iglesia. El pensamiento central dice: el perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden la vida espiritual. El texto áureo dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe, las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. 1 de Timoteo 4:6. Vamos a leer ahora la lectura de la clase bíblica en sí, y empezamos con 1 de Timoteo 3:1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda la honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que avengaciéndose caiga en la condición del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en un descrédito y en el lazo del diablo. Mira lo importante que es tener buena imagen ante todo, o tratar de tener buena imagen, porque sabemos que en muchas ocasiones le levantan falsos a uno, pero está a nuestro alcance hacer todo lo que podamos para mantener nuestra imagen intacta, porque sabemos que hay un montón de chismosos y un montón de calumniadores, que hasta la misma iglesia los hay, lamentablemente, y a veces se ponen a hablar y hacen daño, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que no caigan ellos pecados, ni uno tampoco. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, ni codiciosos a ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En otras palabras, hay que ser probado para poder tener estos cargos también en la iglesia. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Vamos a estudiar los datos principales de la clase, que dice: enseñanza: involucrarse en el servicio a Dios requiere darle prioridad a Él sobre todas las cosas. El autor, pues se sabe que el apóstol Pablo. Los personajes pues son Pablo, Timoteo, los creyentes de la ciudad de Éfeso. La fecha es: la carta fue escrita alrededor del año 65-66 después de Cristo. Lugar: Pablo escribió esta primera carta en el lugar de Macedonia,
probablemente desde Filipos, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Son los datos generales de este tema. Y es un tema bastante bueno, bastante interesante, dato que hoy en día hay muchos problemas, especialmente en la casa de Dios. Mucho de eso es desorden, a la verdad, porque si se sabe que si van a hablar de las cosas de Dios, si van a ejercer un ministerio que sea productivo, pues mire mi hermano, uno tiene que cuidarse de no caer en el chisme y cuidar su imagen, vestirse bien uno, porque uno puede ser pobre, pero puede uno vestirse bien y estar limpiecito cuando uno va a la casa de Dios, ponerse unos zapatitos que se miren bien, una ropita que se mire bien para que la gente miren bien a uno, sea diácono, ujier, pastor, oficiales, ancianos, todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo, y cuando vienen almas a los pies de Cristo, lo primero que miran es a uno. Y la primera apariencia, que es la que demuestra cómo es que uno está. Si yo amo a Dios, de verdad, de todo mi corazón, pues yo voy a tratar de vestirme bien, voy a tratar de cuidar mi imagen, voy a tratar de ser una buena persona, ayudar en lo que pueda, y tener mucho cuidado como uno se expresa, como uno se viste, como uno habla y todo, porque todas esas cosas, si uno se resbala y hace una cosa, se sabe que no somos perfectos, no vamos a ir ahí al extremismo, pero tenemos que tratar todo lo posible de cuidarnos todos los días, y todas estas cosas, aunque se vean muy pequeñas, el enemigo trabaja en todas esas cosas, y mucha gente no se da de cuenta que cuando hacen esas cosas así, a veces llegan como quiera a la iglesia y quieren estar en el frente y como quiera, no, mi hermano. Tanto los oficiales como el pastor y las personas que están a cargo así tienen que cobrar esas cosas de llegarle. Está bien que si una vez que le pasó una emergencia, está bien, pero si ya está llegando cada rato a la iglesia, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque el enemigo trabaja ahí. Cuando vienen a ver, pues empiezan a haber problemas en la iglesia, y la gente empieza a mirar mal a las personas porque se dan de cuenta de que hay algo mal en esa persona y que tiene que reaccionar diferentemente, y tiene que haber una llamada de atención de esa persona o hacia esa persona para que esa persona reaccione. Pero vamos a continuar leyendo. Dice la introducción, la primera frase usada por el Pablo en esta carta constituye una invitación, afirmación de las bondades del servicio cristiano. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Considerado de la vida de la iglesia de Éfeso, se había convertido en Virtinia del Evangelio para los gentiles, y como blanco de críticas para los judíos, los apóstoles señalan los requisitos para que el liderazgo de la iglesia, a fin de dar una imagen tal que no pusiera en riesgo el testimonio del Evangelio. Sus cualidades deberían exceder a los líderes de otras confesiones de fe y poner en alto el buen nombre del Señor. Mateo 5 y 20, Mateo capítulo 5 versículo 20 y 1 de Pedro 2:9. Entonces dice aquí más adelante, los títulos que se usan aquí fueron los necesarios para la organización de la iglesia primitiva: obispado, pastores y diáconos, servidores, algunos llamados al ser laicos provenientes, como fue en el caso de Esteban. Hechos 6, versículo 8 al 15. Continuamos leyendo más adelante. Aquí establecen tres tipos de ministerios: obispo, anciano y diácono. Tenemos la consideración, los requisitos para el ministerio cristiano en cualquiera de sus manifestaciones. En esto consiste la visión en abrir la puerta a los aspirantes al ministerio, presentándolo como lo mejor y como una carrera de dolores y quebrantos. Segunda de Corintios 4:7. Es un ministerio que debe contar con la aprobación del Señor, y lo primordial que se señala al aspirante es la pureza de su vida privada, las cualidades
señala que forman parte del carácter de quienes deseen ser considerados líderes de la iglesia, sean pastores o laicos. Es lo que el pasaje menciona, la habilidad de enseñar, a la cual aparece la llegada al pastorado en Efesios 4:11 y es considerada como la función de equipar a los laicos para desarrollar su ministerio con el fin de que alcance la madurez deseada. Continuamos leyendo. Todo líder debería tener aptitudes y destrezas naturales de un dirigente ejemplar. Pablo añade que el ingrediente de la conducta con la relación a la vida familiar, ese artículo no solo aplica a los pastores, sino también a los diáconos de la iglesia. La calidad de la vida familiar está contenida a dos vocablos que se relacionan con la administración y disciplina. Así debemos interpretar, gobernar y sujetar, que son los términos usados en el versículo. El apóstol condiciona el liderato a las personas que han demostrado capacidad de administración y disciplina aceptable en su vida diaria, con el fin de que no tengan que ser señalados a la hora de ministrar. La condición de ser un esposo implica adquirir la responsabilidad de ser padre y todos los deberes que ello implica. Educar, que es educar. Deuteronomio 6:7, que es proveer. 2 Corintios 12:14, nutrir. Efesios 6:4, controlar. 1 Timoteo 3:4. Qué cosa tan tremenda esa. Si no podemos nosotros demostrar que estamos llevando nuestra casa bien, menos vamos a poder trabajar en la iglesia, mucho menos en un ministerio. Porque eso es así. Y si uno está desorganizado uno mismo y no se puede llevar uno bien en cuestión de con su apariencia física, la manera que uno habla, la manera que uno se expresa, la manera con que uno trata a los demás, pues mi hermano, pues entonces tenemos que hacer algo, porque no nos podemos quedar así. Así no podemos operar un ministerio la cual hable y dé testimonio de quién es Dios y Cristo en nuestras vidas. Continuamos leyendo. Fue prioridad para Pablo promover candidatos espirituales maduros, intelectualmente capaces, que viesen la santidad o que vivieran la santidad. La versión dinámica de la Biblia traduce el versículo así: no sea que lleve de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Pues en todo lo que pasó en el cielo, que cómo cayó él de la gracia de Dios. Eso está en la Biblia también. Lo que está en discusión es el orgullo mismo que provocó la caída de Lucifer y sus seguidores. Otro aspecto importante de este testimonio. Véase el comentario bíblico, comentario de 1 Timoteo 3:7, la página 1612, en la Biblia de Estudio Ampliada, Senda de Vida. Parecería muy fácil decir: no me importa de lo que la gente piense de mí, pero nadie debe ser indiferente a su reputación frente a la comunidad, al líder de la iglesia, si debe preocuparle la opinión de la gente de su entorno que tenga de él. Tiene que preocuparse, claro que sí. ¿Por qué? Porque después algún día va a tener que predicar la palabra de Dios y va a tener que dar un testimonio y la gente no le va a creer. O pues Dios puede ser que le manda a hacer algo y por causa de eso tenga después conflicto para poder llegar como tiene que llegar. Y si le hacemos las cosas así como manda la palabra de Dios, como está hablando el escritor del libro, solo va a ser mucho más fácil expresar la palabra de Dios y ministrar de acuerdo como la palabra de Dios dice. Continuamos leyendo. Ser diácono es un privilegio importante de la iglesia. Pablo enfatiza que los candidatos a diácono deben ser escogidos cuidadosamente. Para el apóstol, los diáconos parecen funcionar unidos a los pastores, de manera que las cualificaciones de ambos
grupos deberían reunir a esos familiares. Perdón. La mención del carácter fue también considerada en la primera lección de diácono de buen testimonio, Hechos 6:3. Esta cualidad es imprescindible sin duda para el desarrollo del ministerio de los diáconos en la iglesia del primer siglo y se mantiene vigente en la actualidad. Entre otros detalles se destaca también templanza, honradez y sobriedad. La mención de una limpia conciencia con relación a la doctrina del Evangelio va más allá al examen de conocimiento teológico y tiene que ver la práctica en la verdad que nos ha sido revelada. Fíjate, yo me acuerdo que a mí me asignaron como diácono, me unieron como diácono en el concilio MI, en la iglesia de Isabela, Puerto Rico, donde vive mi abuela. Pero antes yo ser diácono, yo tuve que pasar un buen año en oración, ayuno, y dar muy buen testimonio con los hermanos para poder yo. Y fíjate que una cosa, me probó Dios así, pero enseguida que fui diácono, enseguida empecé a ministrar en el ministerio evangelístico junto con otro evangelista más, y ahí empecé a predicar. Y ahí empezó Dios a usarme muchas cosas, pero fue un proceso. Tuve que dar testimonio, tuve que fajarme bien, hacer las cosas como la Biblia dice. Que no es así, con que, vámonos y ya. Hay iglesias que lo hacen así. Cuando vienen a ver, la persona, el diablo lo ataca, lo tumba. Cuando viene a ver el evangelio, pues se ve como empañado o lo opacan. ¿Por qué? Porque esa persona cae como por culpa de esa, pues no cuidarse, de no hacer lo que la palabra dice y seguir los pasos como dice la palabra de Dios para poder llegar a dar un testimonio y ser fuerte, y a la misma vez al someterse a Dios mucho más fácil se le hace para hacer todas las cosas como manda la Biblia. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí, ¿verdad? Aunque ese versículo no deba interpretarse como dirigido a diaconisas, sino a esposas de diáconos, inferimos que de los detalles por sus propios, el propio considerar mujeres para el servicio del diácono. En la Biblia mencionan varias que fueron ejemplos del servicio: Febe, Romanos 16:1, Priscila, Romanos 16:3, Evodia y Sintique, Filipenses 4:2 y 3, capítulo 4, versículos 2 y 3. Sin duda, el ministerio de la mujer forma parte de la acción divina. Entendemos por esto que las aptitudes señaladas por Pablo a las mujeres en conjunción el diaconado deben servir en calidad de diaconisa o en cualquier otro servicio de la iglesia. En su carta, el apóstol considera la lucha sobre la igualdad de oportunidades para la mujer en el ministerio cristiano y declara: pero en el Señor ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 1 Corintios 11:11. Continuamos leyendo. Era lógico que una sociedad donde se practicaba el libertinaje, la poligamia y el culto sexual, el énfasis en la pureza conyugal debió constituir una consigna fuerte en la doctrina, en el doctrinamiento del apóstol. Lo fundamental en este pasaje es ser ejemplo de más estricta de la vida moral, según opina E.F. Scott. Comentario de Beacon, página 615. Es importante que se subrayen tanto los ministros como para diáconos las dos partes aquí contenidas: tener una sola mujer y gobernar bien su casa, porque por no una sino dos forman parte de ese criterio para escoger líderes que sirvan a la iglesia. Una vida del hogar en desorden tiene tan mala repercusión como la de ser polígamo o adúltero. De esto se trata, de tener una vida moral limpia y una vida familiar disciplinada, que de testimonio de que en dicho lugar mora la presencia de Dios o la presencia del Espíritu de Dios. Continuamos leyendo. La condición
establecida para los que sirven al diácono y los que ministran es que ejerzan bien, que ejerzan bien. El rey Salomón expresó los Proverbios 22:1. ¿Qué más estimáis qué más estima? Que además estimas el buen hombre que la mucha riqueza y la buena fama, que la plata y el oro. Definitivamente, la vida moral y piadosa la concede el candidato en lugar prestigioso en la opinión pública, que es también bendición a la iglesia. De Bernabé se dijo, era varón bueno. Hechos 11, versículo 24. La honra aquí mencionada tiene relación con la opinión que tienen los que observan los líderes y por consiguientemente los que consideran no solo idóneos, sino dignos de ocupar posiciones por la calidad de su vida y no por la capacidad de su conocimiento. Oigan eso. Por allá ahora está pasando muchos sitios al revés, que la manera que lleva su vida no importa y por su conocimiento para adentro lo meten rápido. Y no debería ser así. O si es que tenga por lo menos los dos. Tanto conocimiento como su vida íntegra delante de Dios. Porque a todos nos manda Dios a consagrarnos para Él. Continuamos leyendo. Dice, lo que Pablo perseguía al decir a Timoteo en su segunda carta de 2:15, como obrero que no tiene nada que avergonzarte, era declarar que Timoteo era un obrero de confianza. El énfasis de la conducta privada de los candidatos está acompañado de ese incentivo, no solo para ganar estimación de los que los rodean, sino también la confianza. Finalmente, el obrero fiel tiene también como incentivo las palabras del apóstol Pedro. Pedro, que es el versículo 5, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida. Así es como dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 9, versículo 24-27. No estamos corriendo a la aventura, corremos porque hay un premio que queremos obtener. Esa es la razón de nuestro sacrificio a la disciplina. O el sacrificio y disciplina. Vamos a continuar leyendo aquí. En el resumen todo dice, el servicio del ministerio o el servicio del ministerio cristiano es un privilegio que implica serias responsabilidades y demandas para los que son llamados y que deben tener una calidad de vida que excede la dignidad de los méritos de los otros servidores públicos por causa de la persona a quien representan. Esta exhortación no solamente la encontramos en las cartas de Pablo, también las hay en otros escritos bíblicos. Los que dedican su vida a los talentos y a servir jamás serán desconocidos por el Señor de la mies. Son los que, habiendo recibido de Dios un llamamiento, han obedecido de forma incondicional y por su felicidad han de oír un día a su Señor decir, ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 23. Mientras llega ese día, las bendiciones de Dios en la vida del siervo fiel han de considerarse como un anticipo en la gloria venidera. Esas son lo que nos habla la clase de hoy. Y por eso que nosotros tenemos que pensar en lo de arriba, mi hermano. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra no tan solo da gloria a Dios a frente de los hombres, sino que también nos hace a nosotros más fuertes o nos da como inspiración para seguir luchando más adelante.
y inspirar a las personas que están atrás de nosotros, ¿sí? A seguir lo mismo que nosotros hacemos. Pero si estamos más nosotros, ¿qué ejemplo vamos a dar? Imagínate. Y más, ¿cómo vamos a esperar que la gente hable bien de uno si uno puede estar haciéndolo mal? No se puede evitar eso, ¿me entiendes? Pero tenemos que hacer lo más posible que nosotros mismos cuidar nuestra imagen, dar buen testimonio. No tan solo si es el diácono, ujier, pastor, evangelista, no, tiene que, por todo lo que están sirviendo a la iglesia, tienen que dar este testimonio, tienen que ejercer lo que Dios les ha dado para que hagan bien, porque si no, imagínense qué vamos a hacer. Algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios y Dios nos va a llamar a dar cuenta. Y ahí no quiere decir que, ¿verdad? Porque Dios mira el corazón del hombre. Pero cuando uno tiene un ministerio, uno tiene que hacer todo lo que tiene a su alcance para hacer las cosas como Dios y su palabra manda. Pero vamos a continuar ahora con las preguntas de la clase de hoy, para así terminar la clase de hoy. Y dice la primera pregunta: ¿cuál es la visión de Pablo acerca del ministerio? La contestación dice: abrir la puerta a los aspirantes al ministerio, presentándolo como lo mejor y no como una carrera de dolores y quebrantos. La pregunta número 2: ¿en qué vocablo está contenida la calidad de vida familiar? En 2 vocablos, dice la contestación, que se relacionan con administración y disciplina. La tercera pregunta dice: ¿cuáles son las clasificaciones para que los que ejercen el diácono? La contestación dice: ser de una buena testimonio, irreprochable, de limpia conciencia, y sea de que se destaca la templanza, honradez y sobriedad. La cuarta pregunta dice: ¿con qué tiene que ver la limpia conciencia? Y la contestación dice: tiene que ver con la práctica de la verdad que nos ha sido revelada. La última pregunta, que era número 5, dice: ¿cuál es el incentivo para el obrero fiel? Y la contestación dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la razón de nuestro sacrificio y disciplina. Qué cosa más tremenda esa, ¿verdad? Como le había hablado, por eso que tenemos que tratar de hacer lo posible para hacer las cosas como Dios manda, porque no tan solo lo hacemos para dar buen testimonio de Dios a la gente, sino que vamos a inspirar a otros a que sigan nuestro camino también. Pero si no hacemos las cosas como la palabra de Dios nos dice, como Dios nos manda, ¿cómo vamos a inspirar a los demás? Al contrario, lo que vamos a hacer es que lo vamos a provocar a que pequen hablando de uno y hablando de cosas, pensamientos que no tienen que ser. Y no podemos darle caminas al diablo. No podemos ignorarlo. Tenemos que hacer todo lo que podamos para ejercer el ministerio que Dios nos da conforme a su palabra. Pero vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias, que Dios me los bendiga mucho. Si tiene una pregunta, quiere que oremos por usted, por favor déjeme un comentario, comparta este video, dele like y suscríbase para que siga recibiendo la escuela dominical directamente a su email, y así pueda verla constantemente sin interrupciones. Y recuerde que siempre, toda la semana, vamos a estar dando la escuela dominical, grabándola aquí por Historias Bíblicas y Misteriosas. Y el ministerio también Pescadora de Hombres, que es también en donde estoy enseñando, doy las clases de escuela dominical hasta ahora que Dios me ha permitido. Muchas gracias por escuchar esta hermosa clase. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pase muy bonita, buenas noches, y nos veremos pronto con el otro estudio que va a estar muy bueno, el estudio número 18, en la próxima semana. Que Dios me los cuide mucho. Shalom.